Les bendice. Espero se encuentren bien, espero no, pues ahora sí no les esté afectando tanto lo de la pandemia. Y vayamos poco a poco, vamos poco a poco acercándonos más a Dios, vamos poco a poco platicando más con Dios, ¿sí? Y vamos tomando esa seguridad en Dios. Fíjense que el día de hoy tuve fiesta en mi casa, estuvieron todos mis nietos. Entonces se imaginarán, niños pequeños dando lata es una fiesta, ¿sí? Y me quedaba yo pensando, ¿realmente qué tanto me está costando, qué tanto me ha costado el ir tranquilizando mi carácter, el ir cambiando mi carácter? Mis hijas me dicen que me he vuelto muy tranquila con mis nietos, muy solapadora, valga la palabra. Quiere decir que cuido mucho de ellos, los consiento demasiado, como toda buena abuela, ¿sí? Y pero llega el momento en que te desesperan. Llega el momento en que tanta gritería, tanto relajo que traen los niños te desesperan, ¿sí? Y sobre todo tanta discusión que traen. Ya después me quedé pensando, porque ya me quedé así en silencio, ya mi hija se fue con sus niñas y mi nieto ya se tranquilizó, el que vive conmigo. Entonces ya se oyó más paz, más tranquilidad, más silencio. Y me quedé yo pensando, bueno, ¿cómo era yo antes de conocer a Dios? ¿Y cómo soy ahora? ¿Sí? ¿Qué he avanzado en el fruto del Espíritu, en esas características, en ese cambio? ¿Qué realmente he avanzado yo? ¿Sí? Siendo una persona tan egoísta, tan egocéntrica, este, pues por todo me molestaba, sí, por todo me enojaba, tan explosiva que yo era en ese entonces, pues sí he visto que he avanzado, no como yo quisiera, pero sí gracias a Dios, como Él tiene planeado y como Él ha hecho, ¿sí? ¿Por qué te digo como no como yo quisiera, pero sí como Él ha decidido, como Él tenía planeado? Porque era una persona o soy una persona que me gusta hacer las cosas rápido, que me gusta a veces poner lo que tengo que hacer hoy y hacerlo rápido. Pero también me tuve que enseñar a que no todo es tan rápido, no todo es ahora sí, en mis tiempos, sino son en los tiempos de Dios. Más cuando tratas de cambiar. El cambio en los tiempos de Dios es muy diferente a tus tiempos. ¿Por qué? Porque Dios empieza a trabajar primeramente con lo que no se ve, con tu espíritu. Empieza a transformar todo aquello que te va a ayudar para que aumente tu fe y crezca tu confianza en Él. ¿Por qué te lo digo esto? Porque simple y sencillamente, como hablábamos la vez pasada sobre la persona de corazón, perdón, de espíritu pobre, ¿sí? La persona que es pobre de espíritu, valga, ¿sí? Esta persona tiene que ir dejando, ir enseñándose, ir afianzándose en la confianza de Dios, ¿sí? Por lo regular nosotros llegamos a Jesucristo en una forma muy despectiva, muy fuerte, pues ahora sí, muy complicada para cada uno de nosotros. ¿Por qué te digo muy despectiva? Porque por lo regular a veces aceptamos a Cristo para que ya no te esté fastidiando, ¿sí? Se oye feo, pero es la verdad. Muchos de nosotros hemos escuchado a Dios con tal de que ya no nos dijeran más, que ya no nos estuvieran hablando de la palabra o que ya no anduvieran detrás de nosotros, dice y dice y dice y dice, ¿sí? Llega a una situación como que dices, bueno, a ver,
O hay otros que, por ejemplo, hemos escuchado que hablan de Dios, pero nunca lo hemos tomado mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tenemos esa necesidad de acercarnos a Dios. Hay muchos otros que, a pesar de que conocemos que Cristo es poderoso, que gracias a Dios Cristo que vino aquí, ¿sí? Que vino al mundo para salvarnos con su sacrificio, sin pedirnos nada a cambio, sino simple y sencillamente por amor, ¿sí? Por amor a nosotros. Dios Padre nos mandó a Jesucristo. Entonces, a pesar de que lo conocemos, no lo incluimos en nuestra vida. No sentimos o no pensamos que sea importante incluirlo en nuestra vida. Sentimos que en este mundo tenemos que pasar como siempre, ¿sí? Por ello, no somos tan humildes, siempre esperamos reconocimiento de todos. Y no sentimos realmente dolor o la situación de ¿cómo se dice? Arrepentimiento genuino para acercarnos a Dios, para regresar a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo con doctrinas diferentes. Vivimos en un mundo donde realmente no te interesa, ¿sí? Adentrarte más a Dios hasta que ya realmente sientes que que en tu corazón hace falta, ¿sí? Pero muchas veces nosotros solamente hasta tener una enfermedad es cuando nosotros prestamos atención a Dios, ¿sí? Pasamos esa enfermedad y seguimos igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de un dolor, de una pérdida, etcétera, Dios nos está hablando y nos está gritando, te hace falta tener a Dios en tu corazón, entiende. Pero nosotros no prestamos atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo material no va con el mundo espiritual. Jesucristo decía, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque esperaban que llegara Jesucristo como Señor de este mundo. Y realmente Cristo no es Señor del mundo físico, no de lo material. El reino de los cielos está en lo espiritual, ¿sí? Entonces, como tal, tenemos que ser pobres de espíritu, que decíamos admitir que necesitamos a Dios en nuestro corazón, admitir que nosotros solos no podemos, ¿sí? Admitir que todo lo que tenemos, ¿sí? Proviene de Dios. Sean las cosas que tenemos materiales, sean las cosas, ¿cómo se llama? Sean las cosas morales o emocionales, ¿sí? Y sea la fe, la sabiduría, las cosas espirituales, también provienen de Dios. Con tan solo el tener vida, tenemos que reconocer que proviene de Dios. Muchos seguimos aferrados con la evolución, con todas y cada una de las doctrinas e ideologías del mundo, ¿sí? Porque no alcanzamos a comprender o a entender, ¿sí? Que fuimos hechos de la palabra de Dios, únicamente con el sonido de la palabra de Dios, ¿sí? Se nos hace imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente nosotros tenemos que retornar a ese ser espiritual que éramos cuando estaba Adán y Eva en el paraíso. Nosotros fuimos creados espiritualmente. Ya después de la caída se vino todo el mundo físico. Pero nosotros somos unos seres de origen espiritual como es Dios.
porque somos semejanza, a imagen y semejanza de Dios fuimos hechos, ¿sí? Fíjate, muchos de nosotros luego hay veces que nos enojamos, decimos, o nos fastidia el estar hablando de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque bien lo dicen, para las personas con lógica y razonamiento es muy difícil entender la fe. Es muy difícil el creer en algo que no se ve, ¿sí? Y te entiendo porque yo pasé por ello, ¿sí? Yo pasé por lo mismo y para mí me fue muy difícil. Como te, perdón, como te platicaba anteriormente, ¿sí? Imagínate a un soberbio pedirle que sea humilde. Es algo que no lo alcanza a entender, que no lo alcanza a comprender, ¿sí? Ahora imagínate, en el sermón del monte, que fueron las características que Jesucristo estuvo dando para entender qué es lo que debe de hacer un hijo de Dios, también te habla, ¿sí? Te habla que vamos a llorar y cuando lloremos vamos a ser consolados. En este mundo desde pequeños siempre nos han dicho, ay, no llores, no seas chillón, no debes de estar llorando, ¿sí? Debes de ser fuerte de carácter, recio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros entendemos el concepto de llorar como se entiende en el mundo. En el mundo vas a llorar porque te sientes lastimado, porque te sientes molesto, porque te sientes herido, ¿sí? En tus emociones, porque has sentido dolor también. Y hay personas que se sienten tan mal estando enfermas que también lloran, ¿sí? Hay otra situación que también dicen, es que tienes que llorar por los hijos. Con los hijos siempre vas a sufrir. A este mundo se vino a sufrir, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando Jesucristo dice, aquellos que lloran serán consolados, ¿sí? Tú te imaginas a personas que por cualquier cosa están llorando y ahí van y no te preocupes, mira que esto, mira, estamos contigo, no sufras, mira, no tienes por qué sufrir, ¿sí? Porque así es el dolor del mundo. Pero fíjate, cuando Jesucristo hablaba de que los que lloraran iban a ser consolados, Él habla de ese dolor que te provoca el arrepentimiento genuino, de ese dolor que te provoca el haberle fallado a Dios, de ese dolor que te provoca el vacío tan intenso que sientes dentro de ti, porque aún no has entendido que necesitas de Dios en tu vida, ¿sí? Se necesita tener la mente humilde. ¿Por qué? Porque la soberbia te impide llorar. Y si tú no lloras sacando todo lo que traes por dentro, esos sentimientos que traes tan arraigados, que te están causando dolor, que te provocan una soberbia y un enojo tremendos. Si tú no lloras para que las lágrimas limpien tu alma, ¿sí? Este llanto va a quedar estancado. Este llanto va a quedar ahí, nada más por dentro. Y ese llanto se va a echar a perder. ¿Sí? Tú me vas a decir, ay, Maru, ¿cómo se puede echar a perder un llanto? Sí. ¿Por qué? Porque ese llanto, cuando tú no lo expresas, se convierte en enojo, en odio, en resentimiento. ¿Sí? Yo le decía a mis hijas, ¿sabes qué? Yo prefiero que llorar, sacar todo ese
enojo, toda esa impotencia, todo ese sentimiento tan fuerte, a quedármelo por dentro, a explotar, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que a través de mi proceso en la hacienda, que a través del proceso que Dios está llevando conmigo, me ha permitido entender que no porque llores eres débil, ¿sí? No, que tienes que entregar tus lágrimas a Dios. Ese dolor tan intenso que sientes, tienes que entregárselo a Dios. Dios le encanta cuando tu corazón está sensible hacia Él. Dios se permite el escucharte cuando tu corazón realmente está diciendo lo que tienes por dentro, ¿sí? Dios ve y aquilata tus lágrimas y aquilata tu corazón siempre y cuando sea realmente ese llanto porque quieres entregárselo a Dios y quieres perdonar y quieres estar cerca de Dios. Porque si lloras nada más porque te sientes culpable o porque te sientes culpable o porque simple y sencillamente no alcanzas a entender o a pensar, ¿sí? Que todo ese enojo que tienes, todo ese orgullo, toda esa ira, ¿sí? Tendría que salir. Y si tú dices, es que si yo saco mi coraje y me quedo sin él, voy a tener que perdonar. Y si yo perdono, la persona que me dañó va a estar como si nada. Y no, realmente no es así. Simple y sencillamente lo que hace Dios cuando tú lloras es que sabe que dependes de Él, sabe que dependes que Dios sea el que te sane, sabe que tú estás entregándole esas lágrimas, ¿sí? Pero también hay lágrimas que debes de entender, ¿sí? Que no son para Dios. Son esas lágrimas por frustración, son esas lágrimas por dolor de pérdida económica, pero porque realmente te duele haber perdido lo económico, no por lo demás, ¿sí? Son esas lágrimas porque dices tú, es que lloro por mis hijos. No, lloras por ti que te sientes mal porque tus hijos no están haciendo lo que tú quieres. Esas lágrimas se les llaman lágrimas de manipulación. Y las lágrimas de manipulación, ¿sí? No son dignas para Dios, ¿sí? Fíjate, muchas veces, cuando Dios me decía, ¿y realmente estás llorando? Pues yo decía, bueno, Señor, pues, están saliéndome mis lágrimas. No, realmente, ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Sí? Y ahí es cuando te das cuenta, ¿por qué estás llorando? A veces dices, no, pues es que es porque me hicieron, me lastimaron. Bueno, ¿por qué te lastimaron? No, pues es que me lastimaron porque, no hicieron lo que yo quería. No me trataron como yo merecía. No me trataron como yo requería que me trataran, ¿sí? Y cuando empiezas con esto, te das cuenta que no son lágrimas para Dios, sino son únicamente lágrimas por el ego herido, ¿sí? Cuando tienes el ego herido, esas lágrimas se vuelven en lágrimas de impotencia, de coraje, ¿sí? Esas lágrimas se vuelven tan soberbias como diciendo, ¿cómo es posible que me hayan herido a mí? ¿Sí? ¿Cómo es posible que a mí
que soy tal persona, que sé esto, que sé aquello. O sea, empieza la soberbia a crecer. Y más cuando dices, pues ya no voy a llorar, ya estuvo bien, ya no le voy a llorar. ¿Quién está hablando? ¿Realmente el amor de Dios, el arrepentimiento o el orgullo y la soberbia? ¿Quién está hablando? ¿Sí? También cuando tú dices, pues sí, Dios, tal vez el dolor me tire, pero el orgullo me levante. ¿Sí? ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿La soberbia? ¿El orgullo? ¿O realmente quién? Fíjate que yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a poderme sentir débil. ¿Sí? Ayúdame a poder sentir y sacar lo que traigo. Porque llegó el momento que me volví bien indolente. No sentía nada. No me dolía nada. ¿Cómo se llama? No sentía nada, no me dolía nada, no me importaba nada. Sí. Todo era apariencias, todo era situación que no. Cuando empecé yo a hacer mis procesos de sanidad, de restauración, tanto en la hacienda como en casa, yo sacaba a través de la escritura todo lo que tenía, todo lo que me dolía. Pero lo sacaba en una forma de diciendo pobre de mí, cuánto me lastiman, cómo son conmigo, ¿sí? En una forma de conmiseración. Esas lágrimas de conmiseración no son de Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es la conmiseración y otra cosa es que realmente llores con lágrimas que le vas a entregar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando lloras por conmiseración, únicamente te sientes ofendida tú, lastimada tú, afectada tú y nada más. Cuando realmente lloras con ese dolor por haber ofendido a Dios, con ese dolor de arrepentimiento genuino, cuando realmente lloras con esa situación de que quieres depender de Dios y no sabes cómo, cuando realmente lloras porque te dolió lo que te dijeron, ¿sí? Porque sentiste realmente tristeza y dolor en tu corazón. Cuando entra ese llanto, a Dios está ahí contigo, porque sabe que tú vas a entregar a Dios y te vas a entregar a su misericordia. Le vas a decir a Dios, ¿sí? Que sea Él el que te ayude, que sea Él el que te levante, que sea Él el que te permita, ¿sí? Sacar todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa tristeza que tienes dentro. Le vas a decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero entregarte todo esto que traigo. Sabes que yo siento este vacío, yo siento y empiezas a platicar con Dios, ¿sí? Cuando buscas constantemente que el Espíritu Santo te ayude, que el Espíritu Santo quebrante tu corazón y no te permita que se vuelva duro, que el Espíritu Santo te ayude a sanar la herida que traes, ¿sí? Sea física, sea moral, sea espiritual. Todo eso, el Espíritu Santo te va a ayudar de acuerdo a cómo conoce tu corazón. Te va a ayudar también a que este llanto sea de limpieza a tu alma. Que no sea nada más llorar o por manipular a la gente o por simple y sencillamente porque no te quieres sujetar y sea un llanto de impotencia, ¿no? Sino que realmente sea un llanto que te ayude a limpiar todas las consecuencias del pecado que traías, ¿sí?
Todas esas consecuencias, ¿cuáles pueden ser? El dolor por culpa, el dolor por haberle fallado a Dios, el dolor porque realmente te sientes solo o sola, el dolor que tienes porque realmente te sientes vacío, el dolor porque te lastimaron cuando estabas pequeño, ¿sí? Ese dolor que se estaba volviendo soberbia porque no querías afrontarlo, ¿sí? Ese dolor que cuando tú quieres sacarlo, lo sientes en tu garganta. El dolor que sientes porque pasas por pruebas y te provocan llanto. Esas pérdidas que realmente son realmente porque te está lastimando no ver a la persona. Porque muchos de nosotros lloramos cuando alguien se va, cuando alguien se muere. Lloramos por culpa. Lloramos porque nosotros vamos a extrañar a la persona. Lloramos porque no creemos o no tenemos fe en que Cristo tomó la mejor decisión o Dios tomó la mejor decisión de llevarse a la otra persona. Lloramos también porque no sabemos aceptar la voluntad de Dios. Lloramos también porque no sabemos aceptar el tiempo que Dios nos está dando a la persona. Ponte un día así a meditar esto y ponte a ver realmente tú por qué cuando has tenido una pérdida, ¿sí? ¿Por qué motivo has llorado? La verdad, la verdad. Fíjate que yo no entendía esto porque yo decía, no, pues ¿cómo no vas a llorar, no? Si lo estás extrañando, si te está doliendo que ya no está contigo, si vas a sentir el vacío, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando empecé yo a ver realmente por qué estaba llorando, lloraba porque los otros lloraban y me daba sentimiento que los otros lloraran, ¿sí? Lloraba porque el vacío lo iba a sentir yo, ¿sí? Lloraba porque sentía yo que había perdido yo algo. Lloraba, si te soy honesta, por culpabilidad. Ay, me hubiera puesto mejor, hubiera sido mejor, hubiera hecho esto mejor. Sí. Cuando entré ya realmente al camino de Dios, al camino de Cristo, entendí que la consolación proviene de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el único que te va a sanar tu herida es Dios. Y si esa persona se fue con Él, no tienes por qué llorar porque está tranquilísima con Él, ¿sí? A lo mejor dices tú, pero es que es mi duelo, sí, está bien. Y llora todo lo que tengas que llorar, pero no llores por culpabilidad. No llores porque digas, híjole, no pude hacer lo que yo quería hacer. No, no lo llores. Así no son las lágrimas. Sino llora porque realmente dices, bueno, Señor, sí lo voy a extrañar y lo voy a extrañar muchísimo. La voy a extrañar muchísimo. Me va a hacer mucha falta. Pero ¿sabes qué, Señor? Confío en ti. Confío en ti que yo sé que tú me vas a fortalecer, tú me vas a ayudar, tú vas a estar siempre conmigo y vas a ver cómo ese llanto cambia. Y de ahí se viene la consolación de Dios. Porque estás dependiendo mentalmente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente de Dios. ¿Sí? Estás entendiendo que alguien que es pobre de espíritu no es que no sepa o no sea un inútil o no pueda, no, es que sabe y acepta que necesita de Dios. Esa es una persona pobre de espíritu. Pero también aquellos que hemos llorado porque realmente
nos ha dolido haber engañado a Dios, o a aquellos que hemos llorado porque realmente nos hemos sentido heridos, ¿sí? Pero confiamos que Dios está con nosotros y que Dios sabe mejor lo que tiene para nosotros que nosotros mismos. Cuando está todo esto así, Dios es el que obra en tu corazón y entra en ti la consolación. Por eso Dios decía, Jesucristo decía, bienaventurados aquellos que lloran porque van a ser consolados, ¿sí? Porque estás entrando a la misericordia de Dios. Porque no te crees tú completamente, ¿cómo decirte? Que tú solo puedes, completamente independiente de Dios. No, sino estás reconociendo que te ha dolido mucho, ¿sí? Las consecuencias del pecado que cometiste. Estás reconociendo que sí, te duelen las pérdidas para ti, pero la ganancia para Dios y para la persona que se ha ido con Él, ¿sí? Estás reconociendo que sí, que te va a hacer falta esa persona, pero también reconoces que Dios estuvo correcto en la decisión que tomó de llevárselo o de llevársela, ¿sí? Esa es cuando entra la consolación a tu vida, cuando puedes estar ante Dios llorando, dejando que fluya desde el fondo de tu corazón esas lágrimas, ¿sí? Dejando que fluya desde muy dentro de ti esas lágrimas y permitiendo que sean de limpieza a tu corazón, que sean de limpieza a tu alma, sabiendo y confiando que Cristo está ahí contigo, sabiendo y confiando que ya no vas a pasar las cosas solo o sola, ya no vas a pasar las cosas solo o sola, ya las vas a pasar con Dios. Ya puedes dejarte tú esas apariencias de fortaleza, de yo todo puedo, yo soy independiente. No, tienes la posibilidad de decir, Señor, soy débil y si tú no me ayudas, no voy a poder. Señor, mira, tengo que salir adelante, ayúdame tú. Quiero confiar en ti, quiero tener fe en ti. Cuando empiezas con este proceso y te das permiso de que fluya tus lágrimas delante de Dios, ¿sí? No por manipular, no porque digan, ay, mira cuánto sufre esta persona, ¿sí? No por conmiseración, sino porque realmente estás dependiendo y estás entrando a la misericordia de Dios, ¿sí? Estás permitiendo que Dios sea el que obre en tu corazón. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí cuesta. Y cuesta muchísimo trabajo el aceptar qué tipo de lágrimas están saliendo por tus ojos. Cuesta muchísimo trabajo el aceptar y decir, Señor, soy débil ante ti. ¿Sí? Cuesta trabajo el aceptar que la gente se te quede viendo y diga, y mira, está llorando. El que se creía mucho o ella que se creía tan que todo podía, está llorando. Cuesta trabajo dejar el ego para poder permitir que la lágrima salga y limpie tu corazón. Cuesta trabajo que realmente las situaciones salgan. Pero ahí es un trabajo entre Dios y tú y Dios, nadie más. Nadie te va a decir si lloras qué tipo de lágrimas son o mira, nadie te va a decir nada, ni tienen por qué reconocerte si lloras, por qué, cómo estás llorando o qué, no. Esas lágrimas deja que fluyan estando tú con Dios y Dios contigo.
¿sí? No es tampoco eso de que vayas con la gente y le digas, ay, mira cuánto sufro y estés llorando para que la gente te vea cuánto estás sufriendo. Eso es ego, eso no es humildad. La mente humilde, el corazón humilde, llora ante su Padre, ante Dios. Ella y Dios, Dios y ella, nada más. No hay segundas partes, no hay situaciones diferentes. Simple y sencillamente, tu corazón ya se cansó de estar guardando tanto y tanto en él. Y cuando empieza a salir esas lágrimas, en esas lágrimas realmente empieza a salir todo el dolor de tu corazón. Esas lágrimas son las que Cristo consuela. Esas lágrimas son las que Cristo dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Esas lágrimas son las que ahora sí, las que son las joyas para Dios. Toda lágrima que has soltado realmente de corazón, Dios sabe de ellas. Dios las aquilata. Dios aquilata las lágrimas que has soltado del corazón. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios quiere consolar tu pena, quiere estar contigo, quiere que tú como hijo suyo le entregues esas lágrimas y le digas el por qué estás llorando, por qué estás herido, qué es lo que está pasando en tu vida que quieres que Dios sea el que se manifieste. Dios es misericordioso, Dios es hermoso, si tú dejas realmente que sea Dios quien obre en tu vida. Fíjate, a mí cuando me decían eso de llorar, yo decía, ¿y por qué voy a llorar? ¿Para qué? Sí. Cuando empecé a leer la palabra de Dios que decían que ¿cómo se llama? Que Jeremías era el profeta chillón. Yo decía, uy, no, pues yo para qué voy a estar llorando, pues, ¿sí? Cuando Dios realmente me mostró cómo es el dolor de aquel profeta, de aquel hijo de Dios, que le lastima cómo se están comportando sus hermanos, que le lastima saber las consecuencias que van a venir de ese comportamiento, ¿sí? Que le lastima estar en medio entre los dos. Aquellas lágrimas que tú sueltas son lágrimas que realmente Dios valora. Fíjate lo que hacía este Jeremías. Jeremías estaba en un tiempo en que realmente el pueblo de Dios era tremendo, ¿sí? Hacía lo que quería, no le clamaba a Dios, ni le obedecía, ni nada, ¿sí? Se enojaba Jeremías, se desesperaba. Él se presentaba ante Dios y Dios le decía, pues diles esto y esto y esto. Y iba a Jeremías y trataba de decirles que entendieran, que hicieran, ¿sí? Y en lugar de ayudar, en lugar de entender, lo agredían, le decían de cosas, lo metieron a la cárcel. Se enojaba Jeremías y se enojaba fuertemente con Dios y le decía, no, yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, porque realmente el pueblo ni lo valora, el pueblo ni hace ni obedece, el pueblo hace lo que quiere. ¿Cómo quieres que yo vaya y esté ahí diciéndoles y de todas maneras, en lugar de que les ayude, me agreden? Sí. Imagínate, ¿cuántas veces tú no has pasado por lo mismo? Que vas con alguien y les quieres dar la palabra de Dios y en lugar de decir,
Ay, Señor, sí, gracias. Dice, no me interesa, ya vete, no me estés fastidiando. Y sientes tú bien, te sientes bien decepcionado. O cuando estás esperando, por ejemplo, la situación de el comportamiento que dices, bueno, pues es que se supone que entre los hijos de Dios tienen que tener un buen comportamiento y esto y aquello. Y tú ves que están haciendo todo lo contrario. Es un dolor que te da, un dolor fuerte que te da. Porque dices, bueno, Señor, ¿qué no entienden? ¿Qué no les has hablado? ¿Qué no les...? Pues imagínate, si Dios que fue el que hizo los ojos, ¿crees que no ve? Si Dios que fue el que hizo los oídos, ¿crees que no escucha? Él ve y escucha todo lo que están haciendo. Pero ¿qué pasa? Que luego a veces utiliza a otras personas a ir y a hacerles el llamado. La primera es con amor, la segunda es más fuerte. La tercera llamada de Dios es mucho más dolorosa, tanto para el mensajero como para aquel que recibe el mensaje. ¿Sí? Muchos mensajeros no queremos no queremos decir las palabras que Dios ha mandado decir. ¿Por qué? Porque decimos es que no se lo merecen. Es que realmente si fueran ante Dios, si hablaran ante Dios, no tendría yo que decir este tipo de palabras. Sí. Y te enojas. Te enojas y tratas de decir, tratas de cambiar, tratas de ver, tratas de mostrar. Sí. Pero llega el momento que estás ante Dios y estás llorando, llorando porque no entienden, llorando porque no sabes si realmente es tu culpa, es tu forma que no puedes hablar correctamente como ellos necesitan escuchar. Es una desesperación tremenda la que sientes. Es un enojo tremendo el que sientes. Pero tú mismo dices, Señor, hágase tu voluntad. No soy yo, eres tú, Señor. A mí no me han dicho nada, Señor. Es a ti. Y a mí me duele lo que están haciendo contigo y lo que están, perdón, lo que están tan errados que no te entienden, Señor. Y es un llanto muy fuerte ante Dios. Es un llanto que no sabes cómo controlarlo, dejas fluir, ¿sí? Dejas que fluya porque es un dolor muy intenso, pero no es por ti, es porque no entiendes cómo es posible que no entiendan a Dios. Escuchas las noticias, te quebrantas, porque dices, no, Señor, no es posible que no lo entiendan. No, Señor, es que realmente ayúdame a entender qué tengo que hacer yo para realmente ver las cosas. ¿Cómo le tengo que hacer yo, Señor? Ayúdame. ¿Sí? Cuando le dices así a Dios, cuando estás hablando con Dios, cuando estás diciéndole a Dios, Dios es el que obra, tú no tienes que hacer nada. Por eso Jeremías luego se ponía a llorar y lloré ante Dios, desesperado, intolerante, sabiendo quién era Dios. Sí, pero amando muchísimo a Dios, que todo eso le dolía. Era un dolor muy fuerte. Yo te invito realmente a que conozcas a ese Dios tan maravilloso, a que te dejes consolar por Él, a que confíes en Él, a que estés con Él, a que le permitas realmente que sea Él el que se manifieste en tu vida.
Yo te invito a que sigas platicando con Él, síguelo conociendo. Hoy me comentaban, hoy me decían, es que estoy estudiando esto y eso y eso y eso. Y me recordaba cuando yo me ponía con Dios. Leo este manual, leo la palabra, leo esta otra, leía como unos 5 libros, agarrando conocimiento de todo el mundo y de todo lo que decía ahí. Agarrando ese conocimiento que según yo estaba bien, pues estaba haciendo la obra de Dios. Y cuando me dice Dios, ¿sabes qué? Sí, está perfecto que te enseñes, pero ¿qué crees? Que te estás olvidando de mí, que soy el dueño de la obra. Te estás enseñando, te estás centrando tanto en la obra que te estás olvidando del dueño de la obra. Ya me preguntaste qué quiero que hagas. Ya no sigas leyendo libros, ya no más manuales, ya no más enseñanza. Quiero tu presencia. Sí, te quiero a ti. Así que yo te invito a que no te sumerjas en obtener conocimiento tras conocimiento tras conocimiento, no. De nada sirve el conocimiento, son palabras simple y sencillamente secas, porque no te sirven de nada. El conocimiento que realmente vale es el que proviene de Dios, el que proviene de la presencia de Dios, el que te cambia, el que cambia vidas. Esas vidas que tú y yo necesitamos que sean cambiadas. Sí. Esa situación donde necesitamos que sea Dios quien obre. Yo te invito a que realmente conozcas a ese Dios maravilloso, ¿sí? Que hables con Él, que platiques con Él, que dejes derramar el llanto delante de Él. Que puedas decir, Señor, me abandono a tu misericordia, palabra que yo he sido, pero tremendamente de lo peor, Señor, pero me abandono a tu misericordia, ayúdame, ¿sí? Puedes con toda libertad sentirte débil. Ante Él no hay poses, ante Él no hay situaciones. Simple y sencillamente deja que fluya. Deja que Dios fluya en tu vida. Deja, abandónate a Dios. Deja que Dios sobre. No te compliques tú tanto. Entiende una cosa y te lo dejo como reflexión. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Pregúntaselo a aquel que la inspiró. ¿Qué quiso decir? ¿Cómo quería que nos comportáramos? ¿Qué nos quería mostrar? ¿Qué nos quiere enseñar en el momento? ¿Sí? Y haz la tuya, haz esa palabra tuya para que te ayude como guía entre Dios y tú y Dios. Si tú tienes tu alma limpia, porque ha sido limpiada a través de las lágrimas que han sido derramadas a través, ¿sí? A través de pruebas, o más bien dicho, por las pruebas han sido derramadas, porque ahí te han demostrado que realmente no es lo que pensabas. Déjaselas, entrégaselas a Dios. Ve entregando toda esa situación, todo eso que te está lastimando. Y vas a ver cómo Dios es tan maravilloso. ¿Sí? Te voy a dejar una práctica para que tú trabajes con tu llanto genuino, ¿no? Yo te invito a que el día que quieras, te pongas ante Dios. Cierres tus ojos para que te quedes Dios y tú y Dios, ¿sí? Y las cosas del mundo no vengan a ti.
Yo te invito a que agarres y le digas a Dios, Señor, fíjate en mi corazón, ve mi corazón, escudriñalo y permíteme que donde está atorado el llanto, fluya en el nombre bendito de Jesús. Permíteme, Señor, que toda aquella herida que tengo, que en el nombre bendito de Jesús sea sanada. Y empieza a decirle a Dios lo que sientes. Empieza, habla con Dios, dile a Dios lo que sientes. Ya que estás sacando todo eso, dile, Señor, permíteme entender a quien no he perdonado. Y ayúdame a perdonarlo. ¿Por qué? Porque el perdón también es una limpieza del alma. El perdón te va a ayudar a limpiar tu alma. Yo te invito a que veas todo esto. Ve todo esto con Dios, habla con Dios, platica con Dios. Conoce a ese Dios maravilloso. ¿Sí? No te quedes en las palabras, palabra que no te quede, valga la redundancia, no te quedes en las palabras. Ten y busca todos los días la presencia de Dios. Busca su Espíritu, busca a Jesucristo, tu Salvador y Señor. ¿Sí? Y vas a ver cómo las cosas son diferentes. Sí, yo no digo, no somos perfectos, gracias a Dios, porque la perfección se va solamente a lograr cuando Jesucristo venga la segunda vez. Sí, ahí sí va a haber perfección. Pero también debemos de ser humildes, humildes para decirle a Dios, Señor, necesito de ti. Señor, mira, sigo pecando, ayúdame a ya no hacerlo. Muéstrame cómo lo debo de hacer. Muéstrame, Señor, cómo puedo seguir buscándote. Muéstrame, Señor, cómo puedo sacar todo ese dolor y que realmente sea un arrepentimiento genuino, Señor. Que ya no caiga en las mismas actitudes, que ya no caiga en lo mismo que estaba haciendo. Muéstrame, Señor. Y vas a ver cuando tu corazón realmente es pobre de espíritu y llora para ser consolado por la misericordia de Dios, es muy diferente. Yo te invito a que vayas viendo esto. Te espero el próximo viernes, primero Dios, si así nos los permite, y vamos a hablar sobre lo que es la mansedumbre, un fruto del Espíritu muy bueno para nosotros, ¿sí? Que no todos nos gusta y no todos lo entendemos, ¿sí? Así es que te espero el próximo viernes para hablar sobre la mansedumbre y sea Dios quien nos siga guiando. Si tienes alguna duda, algún comentario, algo que me quieras decir, te invito a que me lo dejes por escrito en los comentarios, ¿sí? Y podamos así seguir hablando de nuestro Padre Celestial. Que Dios te guarde y te bendiga. Nos estamos viendo el viernes. Bendiciones.